Estamos en comunicación con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, te agradezco mucho por este contacto. En medio de esto, de esta campaña surge este atentado con todo lo que implica y esta postura de Trump de ir de todas maneras a la convención, que entiendo se han redoblado la seguridad, pero políticamente, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo repercute lo que sucedió el sábado de aquí en adelante, no solamente para la convención republicana, sino para el resto de la campaña hasta llegar a las elecciones norteamericanas? Buen día, César. La repercusión de lo sucedido tiene dos aristas. La primera es la cuestión de la violencia política, que es un fenómeno en Estados Unidos, pero también es un fenómeno mundial y que el análisis se debe hacer transversal en lo que viene a ser la sociedad y cómo convive con el poder y con los conflictos que se generan a partir de los distintos intereses. Por el otro lado, la siguiente arista viene a ser la parte situativa, es decir, la campaña política de cara a las elecciones. En la parte de la violencia política, digamos, viendo el panorama macro, digamos, vemos que hay una cultura política cada vez más violenta, vemos que existe una retórica polarizante que se utiliza cada vez más en las campañas políticas y también en las gestiones, por supuesto, hace parte de las narrativas incluso que defienden las fuerzas políticas distintas, y esto hace ver como que la política es una lucha entre el bien y el mal, y ya no es una lucha de intereses. Entonces, por supuesto que esta retórica polarizante lleva a hechos de violencia y por ende la democracia se debilita, se pone en peligro, porque esta misma precisa pues de una cultura política de apertura, compromisos, de apertura al diálogo, de apertura a la tolerancia. En pocas palabras, la democracia necesita civilidad. Es decir, que las personas puedan sentarse a conversar, y esto es lo que se está perdiendo en Estados Unidos. Pero ahora, esto es una continuación también del asalto al Capitolio en 2021, es simplemente un hecho más de violencia de que se viene generando en Estados Unidos hace bastante tiempo ya, en relación a la política. Ahora, vamos a la arista que mencionaba, que es la de la campaña política. No sé si recuerda la gente, pero el alcalde Johnny Fernández, la primera vez que salió alcalde, se dio en un contexto en el que su padre había fallecido, y es lo que muchos llamaron el voto consuelo, ¿no? Entonces, un suceso tan sensible como este tiende a poner como mártires a ciertas figuras políticas, mejorando su imagen, y puede catapultar una victoria. Es probable que suceda con Donald Trump, porque lo ocurrido intensifica el contraste que toda la campaña ha querido mostrar con Biden. Biden como un presidente débil, como un hombre anciano, cansado, que no es capaz de formular oraciones correctamente, y por el otro lado un Trump bastante fuerte, con vida, con más vida que nunca, ahora que pudo zafarse de una bala. Entonces, vemos por dónde va a ir más o menos la estrategia política a partir de ahora. En ese marco, fíjate que algo similar pasa acá con el golpe fallido, ¿no? Y esa victimización para mostrarse fuerte. Algo similar podría pasar con Trump y la consulta es, ¿necesitaba Trump de esto? Ahora bien, hay que distinguir aquí, porque no se trata de una victimización, más bien se trata de un fortalecimiento. Ujú. No hay que olvidar quiénes son los votantes de Trump. En gran parte están muy fanatizados, digamos, y tiene una parte de votantes también que es, digamos, religiosa, ¿no? Bastante supersticiosa. Y con esto Trump se vuelve una especie, pues, de mesías, ¿no? De enviado de Dios, como el elegido, porque si una persona puede zafar la muerte de tal manera, es porque está destinado a algo, ¿no? Entonces creo que en vez de victimización, más bien va a haber un refortalecimiento de la figura de Donald Trump como político y como líder social en los Estados Unidos. Creo que la victimización se da en otros contextos. En este caso más bien se va a tratar de mostrarlo fuerte, porque
esa es la manera precisamente, como vengo diciendo, en que se puede contrastar con Donald Trump. Y lo primero que un candidato tiene que hacer para poder ganar a su adversario es saber diferenciarse. Y esto puede utilizarse, en vez de como victimización, como manera de contrastar hacia una manera positiva, en forma de ser un candidato que está más fuerte y que está más vivo que nunca en comparación con un Biden que está cada vez más decadente en lo que respecta a su salud. Justamente en ese sentido ya se ha anunciado que quienes manejan la campaña de los demócratas están buscando la salida y hay algunos que están pidiendo que se retire la candidatura de Biden. ¿Cómo ves esto? ¿Es posible que Biden salga en este momento cuando ya falta poco para arrancar el proceso, las campañas y todo? ¿Aparece alguien que pueda sustituir a Biden? Existen muchas voces, ciertamente, que lo están pidiendo y es una jugada muy riesgosa porque no existe en este momento una persona que tenga la imagen necesaria para poder competir en una carrera presidencial y ganarle a Donald Trump. Entonces, es una jugada muy riesgosa, pero en vista de la situación en que se encuentra toda la campaña política y precisamente la salud de Biden, se convierte casi que en un mandato, ¿no? Para los demócratas, porque eh, ya saben prácticamente que si continúa de esta manera la situación probablemente pierdan. Trump no necesitaba de esto realmente, volviendo a la pregunta anterior, pero sin duda es algo que le cae del cielo, que lo pone en una figura de mártir, lo ayuda a contrastar con Biden y a ver, como digo, es una jugada muy riesgosa para los demócratas, pero probablemente no les quede otra opción, porque de continuar así y en vista también de las encuestas, probablemente Trump pueda volver a la presidencia. ¿Qué significa que Trump vuelva a la presidencia? Que Trump vuelva a la presidencia es un retroceso para muchas, sobre todo en materia económica, porque hemos visto que Trump lo que hizo en su gestión anterior y con lo que viene haciendo campaña es con el proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Es simplemente cerrar las fronteras comerciales y empezar a subvencionar en cierta medida o a proteger de la competencia a la industria nacional y eso al final termina debilitando a todas las economías del mundo porque Estados Unidos es una economía gigante. Por ejemplo, yo lo digo aquí desde Europa, Alemania ve con mucha preocupación que Trump vuelva al gobierno americano porque precisamente la cooperación se da a partir del comercio internacional y con fronteras cerradas, por supuesto que va a ser más difícil esa cooperación. Ahora, pasemos del tema comercio al tema política internacional, lo que tiene que ver con la materia de defensa. En la cuestión de la OTAN, Trump se ha mostrado bastante escéptico acerca de la alianza, de lo que implica en el freno que es contra Rusia ahora en su avance en Ucrania y el resto de Europa, que probablemente es lo que planea, como muchas voces especialistas lo vienen planteando. Entonces, ese alejamiento de la OTAN causa también mucha preocupación en el mundo democrático, en el mundo libre, porque la OTAN es el pilar fundamental de defensa contra los intereses de Rusia y valga también decir de China en algún momento. Guillermo, en medio de todo esto también tenemos elecciones en Venezuela y se ha informado que el gobierno ha comenzado, o en todo caso ha profundizado en las acciones contra los opositores en este caso. ¿Cómo ves esta situación? Hay algunos que dicen que ya se ha terminado el tiempo de Maduro, pero desde Venezuela la información es algo confusa. ¿Cómo ves la situación de ese país? Maduro está haciendo con todos sus matices lo mismo que está haciendo el presidente Arce en este momento. Ven su fin próximo y empiezan a utilizar la mano dura porque no les quedan otras opciones, no le quedan herramientas intelectuales, herramientas políticas ya, porque han perdido la gobernabilidad también, para poder llevar a cabo su plan de gobierno y mantenerse en el poder, digamos que es al final la meta única que tienen estos tiranos en el poder. Entonces, yo creo que está tirando patadas de ahogado
Maduro quizás le puede salir, por supuesto, porque al final él es el dueño del Estado y el Estado tiene el monopolio del poder, el monopolio de la fuerza, mejor dicho, pero al mismo tiempo vemos una oposición creciendo con mucho apoyo nacional e internacional y eso pues es una presión que en algún momento hace esa burbuja explotar. Y haciendo otra vez el paralelismo con el presidente Arce, aunque por supuesto hay grandes diferencias, hay que decir que puede suceder cualquier cosa y en muchos casos cuando se trata de dictaduras, mucho depende sobre todo del apoyo internacional y de las influencias que se muevan hacia la elección que se viene en Venezuela. ¿Se podrá confiar en un cambio tomando en cuenta todas las denuncias que hay de fraudes del manejo del órgano electoral? Confiar en un cambio, creo que es una palabra es una frase muy compleja, ¿no? Porque no se puede confiar nunca en lo que vaya a suceder en una dictadura, en una autocracia. Así que en este caso yo no usaría la palabra confiar, pero diría que se puede tener buenas expectativas, que se puede ser positivo y esto más bien debe motivar a la oposición venezolana y a todas las personas dentro y fuera de Venezuela que apoyan una transición democrática en el país para que puedan seguir tomando cartas en el asunto, sigan al frente y trabajando duro para que se dé la transición democrática. Entonces, yo lo diría con cautela, no es motivo para estar confiante, pero es un motivo para motivarse y seguir en la lucha democrática. Guillermo, ¿cómo cambiaría el panorama del continente con una posible salida de Maduro, si es que se podría dar? Por supuesto que debilitaría al final todo lo que viene a ser el populismo socialismo del siglo XXI, porque mucho del financiamiento que se dio a lo largo de las últimas 2 décadas venía desde Venezuela, en último tiempo muy diezmado por la condición económica que atravesaba el país venezolano. Sin embargo, viene a ser un precedente, digo yo, eh, de que los tiranos, de que quien se intenta aferrar al poder al final va a caer, tarde o temprano va a caer. Y ese precedente es muy importante, sobre todo para nosotros en Bolivia, que vemos un agrandamiento del Ejecutivo, la usurpación de poderes y la violación a las instituciones democráticas de manera constante, a manera de mantener el poder, aferrarse a él y terminar instalando una autocracia. Eso nos da una esperanza y les da una señal también a por decirlo en inglés, autocrats wannabe, digamos, que vienen a ser eh, aquellos que aspiran a ser autócratas, les da una señal de que no se van a quedar en el poder para siempre. Y eso es muy importante porque nos motiva también, como decía en el caso venezolano, a los ciudadanos que somos creyentes en la democracia, de seguir luchando, de seguir peleando para conseguir una democracia plena que se nos ha negado hace mucho, mucho tiempo. Guillermo, te agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César, una vez más por la invitación.